Estoy funcionando. ¿Qué tal? Muy buenos días, amigos. Nos vemos otra vez por aquí, por este canal. Y es porque ha sido una última semana y un fin de semana muy noticioso, de muchísimos rumores. Y creo que cuando hay este tipo de cosas, siempre me gusta como aterrizar la información, explicárselas, porque hemos recibido por grupos de WhatsApp todo tipo de información. También es un buen momento para recordarles que hay que siempre verificar lo que mandamos. Pero yo quería tener una conversación con expertos, con periodistas serios, con gente seria, que nos pueda explicar qué es lo que está ocurriendo y por qué pareciera que algunas cosas están alineando para un posible cambio en Venezuela o no, o son solo teorías, o hay otras cosas pasando detrás. Realmente queremos información, sabemos que Venezuela está casi a oscuras en términos informativos, a pesar de enormes esfuerzos de algunos colegas que quedan allá, pero por eso queremos ampliar este espacio. Y el día de hoy quiero invitar a dos personas muy bien informadas. Está conmigo el periodista César Batiz, director y fundador del Pitazo. César, bienvenido. Muchas Y gracias, también Melissa. Luis Peche Arteaga, quien también es cofundador y director de Sala 58, que está al día con las noticias, con esas noticias precisamente que no paran en Venezuela y que esta última semana han sido pues muy intensas. Yo diría tres cosas que quiero identificar, pero los voy a invitar a ellos a que me den sus perspectivas. Y empezamos también este programa con una noticia muy triste que viene desde nuestro país hermano y es el asesinato, porque no es la muerte, es el asesinato del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, candidato del Centro Democrático. Terrible. Me gustaría escuchar sus comentarios sobre esto antes de comenzar con Venezuela. Bueno, gracias a tu audiencia y a ti, por supuesto, por invitarnos a este espacio, María Alesia, y un honor compartir este momento con Luis Peche, que es un estupendo analista, además que Sala 58 hace un gran trabajo manteniéndonos al día a todos los ciudadanos y a nosotros los periodistas. Se nos adelantan en muchos hechos y acontecimientos, pero eso nos ayuda, por supuesto, a estar al día y estar montados en la noticia. Mira, sobre todas las cosas, creo que hay que darle las condolencias a la familia de Urbay y a los colombianos en general, porque es lamentable cómo este pueblo ha sufrido de tanta violencia durante tanto tiempo. Una violencia que pareciera no terminar. Hubo un periodo de mayor tranquilidad, pero en esos periodos de mayor tranquilidad hubo entonces acciones paramilitares contra lo que llamaron los falsos positivos, y por supuesto antes tuvimos el tema de la guerrilla, los mismos paramilitares, el narcotráfico en la época de Pablo Escobar, y vemos ahora cómo llegamos a este punto donde un precandidato y senador es asesinado. Aparentemente, de acuerdo a la información que se tiene hasta ahora, fue una muerte por encargo o por sicariato, y la orden habría salido precisamente de un grupo de una incisión de la FARC que estaría involucrada también en narcotráfico. Un hecho, repito, lamentable, y sobre todas las cosas lamentable para un país que no termina de encontrar la paz en su totalidad. Así es, tristísimo. Luis. Sí, no, bueno, el saludo de vuelta primero para César, para ti, María Alesia, por el espacio. Admiración para ambos por su trabajo. Muy en la línea de César, ¿no? Lo primero siempre es el plano personal, familiar. Lo primero lo que pensaba cuando se confirmó esta noticia, pues es en su esposa y en sus hijos, ¿no? Es muy triste tener que ver familias enlutadas solo por el hecho de que una persona decidió servir públicamente, ¿no? Esa debería ser, digamos, como que la base mínima de la convivencia política de un país. Puedes tener garantizada tu integridad física por hacer lo que haces, por defender tus ideas, ¿no?
Es muy triste porque ya no es un hecho que vemos de forma aislada. En 2023 fue Fernando Villavicencio en Ecuador, ahora este caso de Miguel Uribe Turbay en Colombia, y son hechos que marcan lo que parece ser pues una nueva época en la cual, digamos, no son hechos que, digamos, no hayamos visto nunca, pero sí hay cierto patrón en el cual últimamente la violencia política está teniendo un rol cada vez más protagónico en, sí, en el desarrollo de los hechos políticos. Recordemos también el atentado de Donald Trump en la campaña presidencial estadounidense. Cada vez, y eso creo que es un llamado a la reflexión general, pues más personas o más grupos van, digamos, llegando a los extremos políticos y entendiendo, quizás percibiendo de su forma que es la violencia la herramienta a través de la cual ellos pueden defender sus ideas, ¿no? En el caso de Colombia, obviamente, hay muchos más elementos. Está la parapolítica, está la narcopolítica, todo lo que está alrededor de, bueno, el uso de actividades ilícitas y el uso de la política como vehículo para impulsar esas actividades ilícitas, ¿no? Creo que allí, pues obviamente en medio de un ambiente tan turbio, tan complicado y sobre todo tan crispado en el marco de una campaña electoral como la que está arrancando aquí allá en Colombia, pues es importante, pues, primero que haya un responsable, que los responsables sean llevados ante la justicia, y segundo, pues garantizar un ambiente en el cual un hecho como este no se repita, porque la verdad es que es muy doloroso de ver, sobre todo en el plano personal, lo repito, no en el plano Así político, es. pues son muy graves las implicaciones, pero yo me quedo con ese plano personal, esa familia que hoy queda enlutada, una familia que, bueno, ya la propia madre, Miguel Uribe, fue víctima de la violencia aquí en Colombia, y nada, pues lamentablemente son los hechos y las consecuencias que quedan un lamentable uso de la violencia dentro del marco de lo político. Terrible. Ahorita estaba, ya para cerrar este tema, estaba escuchando a Luis Carlos Vélez, periodista colombiano, y él decía que Colombia llora este lunes, pero no solo llora por la muerte de Uribe, sino por la frustración de no haber conseguido ser ese país que superara esas décadas de violencia, ¿no? Los retrocede a la peor a lo peor de su historia, y entonces es esa frustración y ese llanto colectivo precisamente por eso. Es la verdad muy triste y como venezolanos por supuesto que nos afecta directamente. Pero quiero pasar ya al tema que nos tiene aquí reunidos, es el tema de Venezuela. Eh, como les decía, durante el fin de semana a mí me llegaron hasta grupos de que una vidente estaba diciendo que el 11 de agosto, lo primero que hay que decir es que ese tipo de informaciones no tienen ninguna veracidad, por supuesto. Pero sí hay tres cosas que yo creo que podemos identificar de la semana pasada que nos hacen pensar que quizás se podrían pasar cosas en Venezuela con respecto a Estados Unidos. La primera, por supuesto, es ese reporte del New York Times en la que el presidente Trump aparentemente emite una orden secreta para que el ejército, para que la fuerza militar de Estados Unidos pueda actuar contra los cárteles de droga en otros países y habla específicamente de países de América Latina. Esto después de que obviamente sabemos que se designa al cártel de los soles como una organización terrorista y además se vincula o se determina por parte de Estados Unidos que Nicolás Maduro es el jefe de esta organización terrorista o de este cartel. Entonces, esa es una de las cosas. La otra, por supuesto, es el aumento de la recompensa a 50 millones de dólares, una recompensa histórica, no se había escuchado de una cifra así, y todos los mensajes que esto conlleva, ¿no? Los tweets de Marco Rubio, de varios personajes de altísimo nivel en el gobierno de Estados Unidos. Y lo otro es, yo creo, esa entrevista que da María Corina Machado el día de ayer en Fox and Friends, donde da unos mensajes muy claros y quiero que ustedes analicen, pero cuál es su perspectiva, que me digan cuál es su perspectiva de estos tres eventos que ocurrieron en esta última semana y que si dan indicios, si creen que dan indicios de que efectivamente Estados Unidos podría hacer algo con Venezuela o esos son solo especulaciones
que no coinciden con otras cosas, como por ejemplo la negociación del Chevron. César, adelante. Buen punto con el que cerraste y por ahí podemos cerrar y nos puede llevar al final de la conversación ese punto de Chevron, porque Claro. la verdad es que no tiene ninguna coincidencia esto de aprietas por un lado, pero permite que los barcos salgan a buscar el petróleo que para Chevron, ¿no? Pero aquí no está solo en juego el tema político, sino también económico, de factores muy fuertes en Estados Unidos y sobre todo dentro del ámbito republicano, aunque también tuvieron peso en el gobierno demócrata de Biden, que es el sector petrolero. Ahora, para estructurar el análisis, yo creo que hay que hacer como un recuento cronológico. Y comenzaría este recuento cronológico con algunos hechos y esperando no ser tan extenso, ser muy puntual en esto. Uno, Trump llega al gobierno, tenemos que observar cuál es la reacción de la administración de Maduro con respecto a Trump. A pesar de que desde un primer momento se señaló de antidemocrático y al régimen de Nicolás Maduro, pues de parte de Nicolás Maduro no hubo una reacción violenta contra Trump, no hubo una reacción violenta, me refiero al verbo, ¿no? Contra Trump de críticas muy fuertes, sino más bien buscando esos puentes que permitieran una afinidad entre dos figuras que, hay que decirlo de esta forma, que en sus raíces son autoritarias. Eso en principio. Luego, el nombramiento de Grenell como enviado especial para Venezuela de parte de Trump y las conversaciones que hubo e incluso la entrega de algunos presos políticos estadounidenses en Venezuela con la idea de que precisamente se ampliara la licencia de Chevron. Tenemos el hecho de el retiro de la licencia de Chevron, luego nos adelantamos en esta cronología, el regreso de la licencia, pero entre una ida y vuelta de la licencia de Chevron han ocurrido algunos acontecimientos muy importantes. Operación Guacamaya, no podemos olvidarnos de la Operación Guacamaya, tampoco podemos olvidarnos, por ejemplo, y es un hecho que pasa desapercibido, pero que es muy importante para entender qué es lo que está ocurriendo ahorita y qué es lo que dijo Pam Bondi el día 7 de agosto. Y es que en la gestión de Trump se han incrementado las incautaciones de drogas en el Mar Caribe. Eso no podemos perderlo de vista. La cantidad, tengo un informe que tengo por acá en alguna parte de mi escritorio, pero la cantidad de incautaciones cerca en el Mar Caribe, cerca de las costas de Venezuela, que estarían relacionados con el Tren de Aragua, con el cártel de Sinaloa y con narcotraficantes colombianos, es muy importante. Por otra parte, y algo que decía en un video que colgué en Instagram, hay personas que preguntan de dónde habrá sacado Pam Bondi, el Departamento de Justicia, el Departamento de Estado, la información para decir que Maduro es el líder del cártel de los Soles. A ver, lo primero, antes de responder esa pregunta, lo primero que tenemos que decir es que Maduro no hubiese llegado a este problema si hubiese respetado los resultados electorales del 28 de julio. Eso vamos a dejarlo claro allí. Si él hubiese respetado los resultados electorales, no estoy seguro que hubiesen llegado a este punto de señalarlo de líder del cártel de los Soles. Con esto sí, quiero decir que una cosa depende de la otra, ciertamente. Ahora, ¿cómo pudieron haber sustentado este expediente? Recordemos que, y lo digo en ese video que está en Instagram, lo pueden buscar en mi cuenta de Instagram, los narcosobrinos, los sobrinos de Cilia Flores pasaron por la corte entre el año 2016 y 2017 y ahí se reveló que por la rampa 4, que es la rampa presidencial por donde sale el avión presidencial, salían cargamentos de droga, sí, en Maiquetía salían cargamentos de droga para Centroamérica, Europa y Norteamérica. Por otra parte, en junio se declaró culpable Hugo el Pollo Carvajal. Y Hugo el Pollo Carvajal
si se declara culpable, necesariamente tiene que entrar a una negociación, porque no se va a declarar culpable para no entrar a una negociación, para buscar la disminución de su pena. Y entonces tenemos que Hugo el Pollo Carvajal, para negociar, tiene que entregar información, además de dinero. Y entonces, en esa entrega de información, no va a entregar solamente información de lo que él hizo, sino también de los demás. Y hay un Claro. caso que... Pero también, perdona que te interrumpa, César, pero también es verdad que vimos el caso de Alex Saab. Digamos, Estados Unidos puede querer eh, apresar a los capos de estas operaciones de narcotráfico, aunque ya vimos la vinculación de haber puesto a Maduro como el líder, pero ¿crees que llegarían tan lejos como tomar medidas contra un presidente o dictador, porque no es el presidente Nicolás Maduro, para acabar con eso? O sea, ¿qué tan lejos crees que llegarían a pesar de que tienen información? Pero ya hemos visto también casos de negociación. Obviamente era otro gobierno, el de Biden, que negoció el tema de Alex Saab, pero también hemos visto que Trump es capaz de negociar con Maduro, como lo hizo por los presos políticos, con los presos norteamericanos que estaban en Venezuela. Entonces, ¿qué tanto peso le das a eso? Bueno, yo creo, María Alesia, que aquí es importante y es parte también de entender los hechos, cómo han venido pasando, y hablaba de Grener. Grener representa una línea de negociación, de acercamiento con Nicolás Maduro. Nicolás Maduro, y esto es fundamental, Nicolás Maduro en Oslo, en Qatar, en Barbados, en México. Bueno, México no, creo que en ese momento no estaba, pero en casi todas las negociaciones ha pedido, por favor, sáquenme de la lista de buscados, sáquenme de la lista de tener recompensa, no quiero estar allí. Y esa es parte de la negociación. Ahora, con este incremento, con este incremento de la recompensa, Grener queda invalidado. Queda invalidado, pierde fuerza. Entonces, la fuerza Claro. ahora está en la línea de Marco Rubio, que plantea una salida de Nicolás Maduro. Ahora, esa negociación puede llevar, sí puede haber, perdón, puede haber todavía un marco para una negociación. Sí, hay marco para una negociación, hay posibilidad de una negociación, pero esa negociación que creo que está ofreciendo la línea de Marco Rubio es: lo máximo que podemos llegar contigo es repetir las elecciones. Vamos a repetir las elecciones en buenas condiciones para todos los participantes. Eso podría significar incluso la participación como candidata de María Corina Machado. Claro. Y repitiendo esas elecciones, en ese marco habría otras negociaciones para que Maduro pudiera salir, irse a donde le dé la gana, como lo hizo el expresidente, el exdictador de Siria. Bashar Entonces, al-Assad, claro. exactamente. Entonces, ahora, el asunto es qué tan creíble es esta amenaza, qué tan lejos puede llegar. Y ahí con lo que tú dices es cierto. ¿Qué tan lejos puede llegar? Porque si esta amenaza se queda en solamente el anuncio de los 50 millones de dólares y no va más allá, creo que la administración de Trump estaría quemando estaría votando una de las cartas más fuertes que puede haber jugado hasta ahora. Y de eso, si esto no avanza, entonces volvería a tomar fuerza la línea Grener de llegar a negociaciones para que las petroleras estadounidenses se instalen en Venezuela y con la ley antibloqueo permitirle a las petroleras estadounidenses que se apoderen de todos los yacimientos y que exploten todos los yacimientos y de esa forma volveríamos a la época de Juan Vicente Gómez. Luis, cuéntanos cómo lo ves tú. ¿Cómo ves tú qué tan creíbles son estas amenazas, entre comillas, de Estados Unidos? No, a ver, lo primero yo quisiera empezar con el punto que tú mencionaste de primero, María Alesia, que es el tema de los bulos, la información, la forma en la que se aumentan también las expectativas a un punto en el cual la gente puede creer que algo es inminente y no lo es, ¿no? Yo creo que ahí hay que filtrar muchísimo con hechos los rumores. Yo creo que los hechos, sin duda,
en los últimos 15 días han sido favorables para la causa democrática venezolana. Sin lugar a dudas, toda esta ala, como bien comentaba César, liderada por Marco Rubio, digamos, un ala más fuerte o que busca un enfoque más fuerte, más frontal contra los regímenes dictatoriales de la región, incluyendo a Nicolás Maduro en Venezuela, pues han vuelto a agarrar aire luego de que los primeros meses de gestión de Donald Trump pues estuviesen muy marcados por esta ala negociadora liderada por Richard Grenell, ¿no? Entonces, creo que allí es un primer punto, a pesar de que sí, sin lugar a dudas, los hechos nos llevan a pensar que hay un relanzamiento de una ofensiva política por parte de los Estados Unidos, que por ahora también es muy discursiva, pero que también hay hechos que van de la mano con ello, como la incautación de droga en el Caribe que comentaba César, pues la verdad es que no hay indicios que hagan pensar que hoy, 11 de agosto, va a caer la dictadura, como lo puede decir una vidente o algo por el estilo, y que incluso en muchas oportunidades este tipo de, digamos, de bulos, de búsqueda como información desde lo paranormal, lo espiritual, etcétera, pues busca más bien es como una especie de contrainteligencia, por eso de alguna forma, como generar esa expectativa y que cuando pase el 11 de agosto y todavía no se haya dado el cambio político, puedes decir, vieron nuevamente, no volvió a pasar nada, nos volvieron a engañar, etcétera, y es el uso de herramientas que al final son parte de la política también, ¿no? Dicho esto, sí, creo que sin lugar a dudas estamos en una etapa en la cual pareciera haber una decisión política de los Estados Unidos de aumentar la presión. Recordemos que Marco Rubio no solamente es secretario de Estado de Estados Unidos, sino que también es asesor de seguridad nacional en este momento. Tiene dos cargos muy importantes en la toma de decisiones con relación a cuáles son las prioridades de los Estados Unidos en materia de su propia seguridad. Y creo que ya hay dos cosas que son relevantes, ¿no? Lo primero es que los Estados Unidos aquí están tomando una decisión de agenda. Estados Unidos tiene 1000 problemas a la vez en este momento. Tiene el Medio Oriente, tiene su guerra comercial y de aranceles contra la mitad del mundo, tiene su situación de seguridad de sus fronteras y ha decidido dentro de toda esa lista de agenda de temas priorizar a Venezuela. Si hacíamos un paneo de los medios estadounidenses en las horas posteriores a esta designación de Nicolás Maduro, con al haber duplicado la recompensa por su cabeza, todos los medios, o muy buena parte de los medios estadounidenses, tenían como principal noticia nuevamente la situación de Venezuela. Esto es importante. Venimos de unos meses en los cuales la situación de Venezuela había estado muy relegada en los temas de agenda. Por Ucrania, por Medio Oriente, por la propia situación interna de los Estados Unidos, Venezuela había quedado como un tema más y básicamente parecía un hecho consumado, digamos, la continuidad de Nicolás Maduro en el poder, en el marco de la comunidad internacional. De hecho, creo que había un sector que tenía razón en ser muy crítico ante esta política porque era básicamente una resignación, lo que parecía que predominaba por parte de la comunidad internacional. Esa decisión parece haber cambiado. Hay que ver, y creo que es muy importante pues seguir revisando los acontecimientos de los próximos días porque marcan lo que pareciera ser el inicio de una nueva política sostenida por parte de los Estados Unidos y que busca pues la democratización de Venezuela, ¿no? Vimos que, y creo que aquí es importante, obviamente va a haber gente que va a decir, bueno, pero ya eso lo intentaron, 50 millones que son, etcétera. Y bueno, efectivamente 50 millones de dólares parecen poco en comparación a todo lo que produce pues el régimen venezolano con actividades lícitas e ilícitas, ¿no? Pero yo creo que hay una simbología muy importante que no solamente es el monto, sino lo que representa. Que por Osama Bin Laden hayan pedido 25 millones y por Nicolás Maduro pidan en este momento 50 millones, implica que al menos comunicacionalmente hay que ver hasta cuándo llegan las acciones en sintonía con esta comunicación. Para los Estados Unidos es importante resolver la situación de Venezuela. Entonces, yo sí creo que hay que hacer un seguimiento en el marco de esta acción, pero sin lugar a dudas es un nuevo golpe, por decirlo de alguna forma, una nueva bocanada de aire para la causa democrática que Marco Rubio y esta ala que sabemos por su historial político ha sido muy frontal en contra de los regímenes dictatoriales de la región, esté tomando la iniciativa y esté diciendo hay que asumir que esta es una organización criminal
que es una caracterización muy importante. No estamos hablando, y eso lo decía el subsecretario de Estado Christopher Landau. Él decía, nosotros cuando tenemos problemas políticos con cualquier actor, lo resolvemos de forma política. Nosotros no entendemos al régimen de Maduro como un actor político, sino como una organización criminal. Y eso es muy importante en la caracterización, porque nos habla de entender bien el momento. Hay que ver ahora si las acciones pues van en consecuencia con ello. Sí. Me llama la atención lo que dices de los medios, de como este momentum que hubo el 28 de julio, después con el tema de Ucrania y el tema de Israel, por supuesto, Venezuela pasó como un quinto plano, pero yo también he notado eso, y César, tú que estás en Estados Unidos, no sé si te pasa igual. Venezuela no existe en los medios americanos, en la agenda de medios americanos, no existe, o sea, política de Venezuela no existe para nada. Para lo único que ha existido en el último año y medio es durante la campaña por el tema Tren de Aragua, el tema de inmigración, pero el tema político de Venezuela es como que los americanos, para ellos no existimos. Y sí me llama la atención que últimamente, obviamente Fox, no es que son todos los canales, no es que es en prime time, pero se ve como cierto interés, o por lo menos en la agenda. O sea, se está incluyendo de alguna manera en la agenda, cosa que antes yo no veía que pasaba. Más bien me llamaba la atención, me preocupaba, decía como que, bueno, veo muchos noticieros y no existe Venezuela. O sea, ni siquiera cuando el 28 de julio. O quizás uno que otro noticiero en inglés, porque obviamente Univisión y Telemundo es otro tema, pero para los medios americanos, y eso era algo que me preocupaba mucho, para lo único que se menciona Venezuela era en el discurso pues, de Trump contra los inmigrantes, Tren de Aragua, etcétera. Era cuando se escuchaba Venezuela. Ahora, César, yo te quería preguntar, con este mensaje de la Casa Blanca, esta orden de utilizar a los militares para posibles operaciones, obviamente nos vienen a la mente otros eventos históricos como Panamá, Pablo Escobar, etcétera, etcétera. ¿Qué cambia para las fuerzas militares y policiales y parapoliciales en Venezuela este mensaje? ¿Crees que esto puede tener un efecto de decir ellos, bueno, yo no quiero estar aquí, yo me quiero salir de esto? O sea, ¿crees que de verdad suma más allá de los 50 millones por lo que decía Luis? Porque realmente quizás no es tanto dinero para la cantidad que se han robado además y lo que producen sus negocios ilícitos, pero ese mensaje al que, por cierto, María Corina Machado lleva un año apelando a esas fuerzas militares, sin éxito, hay que decirlo, ¿no? Porque pareciera que no ocurre ese quiebre militar. Pero esta presión de Estados Unidos, esta amenaza de Estados Unidos, podría generar un cambio ahí. César, ¿cómo lo ves? Mira, lo primero es que hay que decir que para la oposición ha sido impenetrable el sector militar. Y eso ha sido así por un asunto de diseño. Y un asunto de diseño de la época de Hugo Chávez, que ha estado reforzado por la presencia de la inteligencia cubana en diferentes puntos para mantener controlado a los efectivos militares en general, específicamente al alto mando. Y cuando dicen estos 50 millones no es suficiente o es algo corriente para quienes manejan tanto dinero, porque, oye, vamos a estar claros, 50 millones es para una sola persona, va a dirigir esa operación, no, serían como más o menos como 50, 100 personas que tendrían que dividirse esa recompensa. Entonces, sí, no es suficiente, no es dinero suficiente. Ahora, estamos hablando, por supuesto, cuando nos enfocamos en el alto mando militar, que ciertamente, por lo menos, una forma de mantener contento al alto mando militar es en un escenario petrolero como el actual, con sanciones, es que un buque petrolero es entregado a X o Y general o almirante para su negociación internacional, y de allí, por supuesto, corresponde o debería corresponder una parte para la arca de la nación, pero otras también para ese oficial y los demás que participan en el trade. Eso ocurre en Venezuela. Y esa es una forma de que el alto mando se mantenga fiel a Maduro.
Ahora, debajo, aguas abajo, hay muchos oficiales, hay muchos funcionarios policiales de todos los organismos que no precisamente acceden a esos recursos, a pesar de que sabemos también que de alguna manera desde Miraflores se entregan bonificaciones a miembros de la Fuerza Armada y de la Policía de recursos que son, por ejemplo, decomisados en algunos procesos. Entonces, esa es otra forma de mantener esa fidelidad. Ahora, el asunto es que no todos dentro de la Fuerza Armada, no todos dentro de los organismos policiales muy vigilados, muy sometidos a un proceso de severa investigación por parte de los organismos de inteligencia para precisamente evitar que se salga la rueda de la carreta, es decir, que haya esta posibilidad de traición. No obstante, este monto, por supuesto, que obliga a extremar las medidas de seguridad, obliga a extremar las medidas de vigilancia, obliga o lleva a una mayor paranoia de parte de Nicolás Maduro, y esto porque saben que los 50 millones de dólares representan una tentación, tanto para funcionarios policiales como militares. Y por supuesto, en ese clima de incertidumbre, de desconfianza, es el que se va a estar moviendo no solo Nicolás Maduro, sino también Diosdado Cabello, por quien hay una recompensa de 25 millones de dólares, y Padrino López, por quien hay una recompensa de 15 millones de dólares. Además, hay algo que existe y es cierto, pareciera de película, que son los mercenarios. Yo veo difícil que un grupo mercenario solicita recompensa, pero el solo hecho de que lo piensen y comiencen a contactar a gente en Venezuela, eso también crea una incertidumbre, crea un temor dentro de las cúpulas de gobernantes en Venezuela. Y por lo porque dices que lo ves difícil por el nivel de seguridad e inteligencia que tiene el régimen. Sí, por el nivel de seguridad, porque no es tan fácil ingresar a Venezuela, pasar desapercibido, organizar. Ahora, repito, algo que dije al principio, muy al principio, y que no se nos debe olvidar. Ocurrió la operación Guacamaya y ocurrió en las narices de Diosdado Cabello, de la Policía Nacional, del SEBIN, de la DGCI. Ocurrió la operación Guacamaya, y esa operación, yo, a pesar de que algunos dicen por allí que los marines fueron a Venezuela, o sea, yo eso es tan poco creíble como la profecía de la vidente, ¿no? Al menos que nos demuestre hoy lo contrario. Tiene las 12 de la noche de hoy. Pero eso es tan poco creíble. Esa operación, ya en algún momento nos las contarán, nos dirán qué ocurrió, pero sin lugar a dudas, esa operación tuvo que haber ocurrido con personas dentro de Venezuela. Claro. Pero también hay que destacar que no fue una negociación, que es importante. No fue una negociación. Fue una operación de extracción. Como dices tú, probablemente no fue con los Marines ahí en Valle Arriba, pero fue extracción y seguramente contó con ayuda interna de ellos mismos. Y pudo haber contado con ayuda internacional, sí, pero exacto, no en el terreno. No en exacto, el terreno. Exacto. Que es un poco lo que Luis, no sé si querías responder un poco la pregunta que le hacía César, no tanto por los 50 millones, sino por utilizar a los militares para combatir a los cárteles de la droga, a los carteles. Sí, yo creo que allí voy a arrancar justo por donde lo deja César. La mayor muestra de que no fue una negociación es la respuesta represiva del chavismo luego de ello. Casi fueron 70 detenciones, anunció el chavismo unos 10 días después de que se dio esta operación Guacamaya, ¿no? De personas de todo tipo, incluyendo a mi amigo Carlos Marcano, que también forma parte hoy, lamentablemente, de la lista de detenidos por el chavismo, un inocente que cae por esto, ¿no? Y al final
Esa fue, desde mi punto de vista, una muestra absoluta de que quedaron expuestos, su sistema de represión quedó expuesto con la salida de estas personas, que eran uno de los puntos, digamos, de honor del chavismo, pues mantenerlos como mínimo, mantenerlos allí encerrados en las peores condiciones posibles, ¿no? Creo que más allá de eso, sí, en efecto, tal cual como comentabas con César, hay un cambio en la política que debe verse, yo creo que es importante que debe verse sostenido en el tiempo. ¿Por qué? Porque sí, en efecto, estos anuncios son importantes, estas incautaciones de drogas son importantes. Todo lo que está enmarcado en esta nueva narrativa de los Estados Unidos hacia Venezuela representa un cambio importantísimo de prioridades de agenda, como te comentaba anteriormente, pero también de lo que es Venezuela en un contexto que compite contra muchos países por la atención de la política exterior estadounidense, una política exterior estadounidense que también en este momento no es que está en su momento más, digamos, popular, hábil o deseoso de participar en todos los conflictos, porque una de las premisas de la administración Trump es priorizar lo doméstico, priorizar la atención de los Estados Unidos. Hay un ala que es claramente aislacionista por parte de los Estados Unidos y que aspira a, mira, olvidémonos del mundo, nuestra prioridad tiene que ser nuestro rol, nuestro bienestar, nuestra economía, nuestros ciudadanos, y nos olvidemos del mundo. Eso creo que es importante también caracterizar cuál es el estado actual de este gobierno de los Estados Unidos. No es uniforme, de hecho hay una parte que sí cree en ese rol de los Estados Unidos como garante de la seguridad y de la defensa internacional, por decirlo de alguna forma, la defensa de los valores democráticos, pero creo que sí es importante ver si sigue esto siendo cónsono en las próximas semanas y meses. Creo que por allí obviamente es importante seguir prestando la atención también a la otra de esta administración Trump. Si veíamos el fin de semana, no sé si tuvieron la oportunidad de revisar, pero voceros de escala que ha estado más por la labor de intentar blanquearle la cara a Nicolás Maduro, de buscar una negociación con ellos, como la vocera Laura Loomer, que es una periodista que mueve mucha influencia en el seno de este movimiento MAGA, habla de, o estuvo buscando, montando las matrices de que Maduro ha intentado enviarle mensajes a Trump y no se los han querido hacer llegar, que Maduro incluso, pero ya es una cuestión que yo diría casi hasta lunático, pero aseguró que Maduro tenía las pruebas del fraude electoral de 2020 en los Estados Unidos y que habían interesados dentro de la propia administración Trump de que esa información no le llegara al presidente. Una cuestión toda como muy ya rebuscada, diría yo, pero te hablan de que están en una posición de debilidad en este momento, que el golpe a esta parte de la administración les asentó, lo recibieron, porque se sienten a desmeritar esta nueva política frontal que está siendo asumida por el ala de Marco Rubio. Yo siempre decía que parecía un poco esquizofrénico ver como estas dos alas corriendo en paralelo y que además lo incoherente que es, no es sostenible en el tiempo. ¿Por qué? Porque, bueno, al final tú no puedes tener una política que dice A y la otra que dice Z en paralelo por un tiempo sin que, bueno, eso te dé o termine sintiendo un golpe político, una pérdida de capital político. Porque si te vas por el ala, si te vas a obedecer directamente al ala de Grenell, pues vas a tener, obviamente, a tu partido republicano en Florida, todos estos congresistas que llegaron incluso a trabar, detener legislaciones que quería Trump aprobar en el Congreso. No, mira, no me las apruebas si no hacen cambios con relación a esta política, ¿no? Pasó con el One Big Bill de Trump, que era digamos, una de sus banderas de campaña, la aprobación de esta ley, que estuvo detenido durante unas cuantas horas esperando por esa luz verde de los congresistas de Florida que él necesitaba para la aprobación y que eso ha supeditado a cambios a su política hacia Latinoamérica, incluyendo Venezuela, ¿no? Esta ofensiva, lo que sí creo es que hay que seguir viendo porque esas personas se mantienen, algunos dentro de la administración, otros alrededor de, generando opinión, generando matrices, y probablemente pues sigamos viendo esta tensión, pues digamos, manteniéndose. Bueno, obviamente por el bienestar y por la causa democrática venezolana, pues espero y aspiro que sea esta política frontal la que se sostenga, pero no hay que tampoco subestimar que esta otra ala existe y opera. Así es. Ajá, César, adelante. Y con respecto a esta ala, porque este punto es bastante interesante, como lo habíamos dicho ya, esta
esta recompensa invalida la posición, por ahora, invalida la posición de Richard Grenell o el valor que tiene Richard Grenell frente a Nicolás Maduro, frente a Jorge Rodríguez, porque no ha logrado nada de bueno, solamente lo de la licencia de Chevron parcial, pero no ha logrado lo de que retiren la recompensa a Maduro, que se habiliten nuevamente las relaciones diplomáticas completas entre ambos países. Eso no lo ha logrado. Ahorita Grenell está en un momento de sus acciones muy bajas, pero como dice Luis, hay que estar muy atentos porque ellos van a insistir y van a insistir porque son dos líneas que están totalmente enfrentadas, que es la de Rubio y la de Grenell. Ahora, el asunto y en el fondo de esto, y por eso decía tan importante el tema Chevron, porque detrás de Laura Lomer, detrás de Grenell, detrás de incluso académicos, analistas de Estados Unidos y Venezuela, está el lobby de Chevron y está el lobby de Sargent. Sargent, una persona vinculada a los republicanos, quien viene manteniendo una relación sostenida con Nicolás Maduro y Delcy Rodríguez desde aproximadamente 2019, y que de acuerdo a la información que tengo, en su momento incluso financió ataques de la opinión pública o desde la opinión pública, pagando a personas que escribieron, periodistas, en contra del gobierno interino, que tuvo sus errores, pero que tú veías y sentías que había algo más que la búsqueda de errores, sino también una campaña. Y eso es parte de una estructura que busca y ve cómo se conectan, y es lo curioso. Hay factores de los demócratas que conectan con los republicanos y con los republicanos más maga como Laura Lomer o Richard Grenell, porque está en el medio el factor Chevron y el factor el lobby del petróleo. El lobby del petróleo, sí, que es importantísimo porque, a ver, cuando veamos, supongamos que Edmundo González llega a la presidencia, la recuperación de PDVSA necesita el capital internacional. Necesita cambios en la ley de hidrocarburos en Venezuela para que esté el capital internacional. Pero veámoslo de esta manera. Es muy distinto hacerlo con transparencia, con el conocimiento de todo un país, que hacerlo con una ley antibloqueo que te oculta los acuerdos que se hacen entre Miraflores, entre el Ministerio de Energía y Petróleo y PDVSA, con empresas nacionales e internacionales, algunas de ellas totalmente desconocidas para la explotación del petróleo venezolano. Es muy distinto, yo creo que eso tenemos que tenerlo muy claro. Por supuesto que debemos tener la soberanía sobre el petróleo, cómo lo vamos a explotar, pero en este momento, con la destrucción que hay de PDVSA, necesitamos capital internacional para explotar el petróleo y aprovechar que todavía el petróleo es un recurso importante para la energía en el mundo. Y César, ahora que mencionas eso, ya para terminar, me quedan 5 minuticos. María Corina Machado habló, ya que mencionas de como el futuro, un posible gobierno de transición. Yo les mencionaba al principio también que esa entrevista que dio María Corina Machado ayer en Fox and Friends, creo que hizo levantar mucho el ánimo. Me escribió mucha gente, la veo tan segura, esto va a pasar en las próximas horas. Eso también animó mucho a la gente. Lo primero que hay que decir es que hay que como entrenar esa desesperanza, porque esto puede tomar, como dijo ella, 100 horas o 100 días, o mucho más tiempo. O sea, no importa cuánto tiempo tome, pero que ella básicamente dijo que están trabajando para eso. ¿Cómo vieron ustedes el mensaje? ¿Qué destacarían de ese mensaje de María Corina Machado? Y yo solo quisiera agregar, ya para cerrar, es que es muy importante que no se pierda la esperanza, porque yo siento que cuando perdemos la esperanza,
hacemos que el régimen gane, te gana la batalla, digamos, mental. Ellos ganan en miles, pero nunca te pueden quitar tu libertad de espíritu, ¿no? Y la esperanza es un poco ese ejercicio, ¿no? Porque al gobierno le conviene la desesperanza, le conviene que esto se infle tanto que la gente luego caiga y la coja contra María Corina Machado, igual que lo ha hecho contra otros líderes. Pero ¿qué destacarían de esa entrevista de ayer, de ese mensaje que ella dio en esa entrevista en Fox? Breve, si pueden, porque ya quisiera cerrar. Bueno, yo creo que lo que decías es muy importante el tema de la esperanza, ¿no? De la esperanza y también responde con esto a quienes dicen, como lo hizo Chuo Torrealba, de que la clandestinidad es inacción. Y precisamente lo que está demostrando que hay una acción bien estructurada y que esa acción está coordinada con lo que por lo menos el sector de Marco Rubio está llevando en el gobierno de Estados Unidos. Y por otra parte, ese es mucho impacto entre los venezolanos, pero por supuesto, Fox News, lo sabemos muy bien, ese es un mensaje precisamente para el público estadounidense. Sí, yo ahí muy con César. Ese protagonismo de María Corina en ese medio, pues te habla nuevamente de la vuelta a la palestra de la política venezolana allí, ¿no? Que también es un campo de batalla también, no solamente entre la cantidad de lobistas, como comentaba César en la pregunta anterior, que intentan posicionar sus matrices en estos medios, que cuentan con más recursos que la causa democrática venezolana y que mueven más dinero porque ahí hay mucho dinero involucrado y que está interesado en una normalización de relaciones de la dictadura de Maduro con los Estados Unidos. Pues allí María Corina había sido la principal perjudicada de todo este inicio de la política de Trump y impulsada por Grenell, ¿no? Lo primero es que ya el hecho de tener ese espacio, esa entrevista, poder impulsar esas ideas, pues representa una buena noticia para la causa democrática. Y ella ha mantenido un mensaje muy concreto, que es todo este tema de caracterizar al régimen, esta es una organización criminal, y proponer su propia idea de transición que también sería beneficiosa para los Estados Unidos. Ella nuevamente recordaba ayer este tema de que una Venezuela libre pues, es un hub de inversiones para los propios estadounidenses y demás, libertades a la hora de invertir, seguridad jurídica para los inversores estadounidenses en el país, que la presencia de un estadounidense en Venezuela no sea motivo de un potencial secuestro, sino más bien garantías para que puedan estar allí en el país. Pues creo que es importante porque al final te habla de que ella está buscando mostrarse como viable políticamente en un contexto bastante desfavorable, como bien lo entendemos, pero que ahora nuevamente parece sonreírle un poco, por lo menos desde el lado de los Estados Unidos. Así que el propio espacio es una buena noticia y su mensaje pues es acertado entendiendo el público al cual se está dirigiendo. Por cierto, Luis y María Alesia, para no dejar este dato suelto por allí, que la última negociación de Chevron no fue a instancia de Grenell. Y esto pudiera darnos para una media hora más de análisis. No programa, sí. Fue a instancia de Marco Rubio. Exacto, sí, es cierto. Entonces, por ahí podemos entender por qué dan un poquitico. Sí. No dan completo, aunque al final, como sí, muchos analistas dicen, esto va a tener un impacto en la economía venezolana, y teniendo un impacto en la economía venezolana, el efecto de financiar, de pagar la represión va a estar allí, pero no a los niveles que hubiese sido con una licencia más completa. Más amplia. Y también podemos pensar, que es lo que yo he pensado, que es estrategia, ¿no? Ellos pueden dar por un lado, decir, sí, estamos negociando, estamos tratando esto, pero hacer otra cosa por otro. No podemos descartar nada. Quiero agradecerles, César Batiz, director y fundador del Pitazo, por información tan valiosa, Luis Peche Arteaga, director también y cofundador de SAS 58, que por cierto, lo que dijo César es verdad, nos informa muchísimo, incluso a los periodistas, así que síganlos. Gracias por esta conversación tan interesante, y lo más importante, vamos a recordarle a la gente, ya por último quiero recordarles, no difundan información que no está verificada, sigan medios como SAS 58 y el Pitazo para informarse y para no generar
caos Y a ti, María informativo Alesia. en estos días de, bueno, a mí también en mis redes, caos informativo en estos días de tantos rumores. Un abrazo, mucha paciencia y no perdamos nunca la esperanza porque eso es una batalla entonces que gana el régimen. Así que un abrazo y gracias por acompañarme, me encantó tenerlos. Gracias. Gracias a ti por la invitación. Chao.